Ok, vamos a resolver el examen, la parte práctica del examen. Primero, vamos con el primer ítem. El primer ítem decía que teníamos que este programa lo que hace, así como esta ya lo hace, recibe un parámetro de un archivo de texto, luego lo pasa como argumento, recibe un argumento y lo pasa como parámetro a esta función. Esta función recorre el archivo y cuenta cuántas veces aparece la letra A, tanto en minúscula como mayúscula. Ok, lo que teníamos que hacer es hacer que esto se ejecute, pero usando hilo. Ok, voy a empezar para que no se me vayan a olvidar incluir el pthread. Ok, ahora el pthread en lo que es la creación, bueno, vamos primero en el main. Esto tiene que ir arriba porque necesitamos que verifique que se está pasando el argumento, y si no, indicar de que no se pasó un argumento. Debajo de esto vamos a comentar eso, o podemos borrarlo, no necesita estar ahí. Y voy a crear el hilo. Okay, toda la estructura de la creación del hilo. Voy a unirme a bueno, vamos a definir el hilo. Ok, así, ahora sí, vamos a crear ese hilo. Null. Ok, aquí vamos a pasar cuenta, que todavía no está lista, pero vamos a pasarla, y aquí vamos a pasar un parámetro, ahorita lo pasamos. Ok, y nos unimos al hilo. Ok, no hay atributos, no hay atributos acá, no hay atributos acá. Ok, para que podamos hacer esto necesitamos convertir la función. Entonces la función era tan sencillo como que él devuelve un puntero a void, que es lo que la llamada demanda. Aquí no puede ser char, tiene que ser void. Y para no cambiar mucho aquí donde aparece nombre, simplemente voy a pasar aquí una variable, un parámetro nuevo, le voy a llamar arg de argumento. Ok, y aquí después de eso lo que podemos hacer es crear una variable de tipo char. Le decimos nombre es igual a arg. Ok, este arg lo tenemos que castear porque arg es void y queremos un char, entonces un puntero a char. Entonces simplemente lo casteamos. Ok, entonces lo casteamos, listo. Ok, casteado. Esto así ya quedó listo. Inclusive el que hizo esta parte mal, aquí le aparece una advertencia. Aquí ya queda así. Ok, ahora para continuar, ahora el llamado, tenemos que pasar el argumento acá. Muy fácil. Nosotros recibimos en argv los argumentos que se reciben de la línea de comando de la llamada, ¿verdad? El primero, que es el arg0, va a tener el nombre de la aplicación. Por eso aquí dice que si la cuenta de argumentos es diferente a 2, entonces me tira error. Ok, porque tiene que ser al menos 2 para que haya un argumento. Entonces sería, el argumento estaría en argv1. Ok, yo paso argv1 así y él pasa como si nada, ¿verdad? Pero tenemos que castearlo porque aquí lo que tiene como parámetro, si nos aparece ahí, es un puntero a void. Ok, entonces tenemos que castearlo. Un puntero a void argv1. Ok, y así es como lo voy a pasar. Así es como lo voy a pasar. Ok, así como está, ya esto funciona. Voy a correrlo. Ok, para que se compilara. Ahora simplemente lo voy a ejecutar acá. Ítem 1 test.txt y listo. Ahí nos tira el resultado.
Ok, eso queda así. Yo puedo ahora, si quiero, la verificación, ¿verdad? If bitthread es igual a -1, entonces no, print error, no se pudo conectar, perdón, crear el hilo. Ok, igual aquí voy a hacer un poco de pereza. Aquí no se pudo unir al hilo. Ok, entonces ahí ya tenemos listo el programa. Esto lo puedo borrar. Ok, esa era la solución del primero. Entonces, ¿qué tuve que cambiar? Simplemente el encabezado de la aplicación y castear el valor que viene como parámetro. Y acá en el llamado del hilo, mandar como parámetro esto y el llamado. Algunos no pusieron esto, es obligatorio, aunque les corra el programa, es obligatorio. Ahí aparece el warning, tal vez no lo ven, pero es obligatorio. Tengo que mandar la deferencia del puntero. Para el segundo ítem, la idea era leer desde un proceso hijo un número en pantalla. Ok, un número entero en pantalla, y ese número se pasa por tubería a un proceso padre, el cual va a calcular el factorial y lo va a imprimir a pantalla. Ok, entonces vamos a hacer eso. Del hijo leemos, enviamos al padre, en el padre calculamos el factorial y lo imprimimos. Ok, esto aquí no había que tocarlo para nada. Aquí empezábamos a trabajar. Entonces primero voy a crear el descriptor de archivo, el file descriptor. Puedo crear la tubería de una vez. Si queremos asignarlo a una variable lo hacemos, si no queremos no lo asignamos, simplemente lo creamos. If pipe fd igual -1, entonces tiramos el error. Ok, no se pudo crear el pipe. Listo. Ok, y aquí empezamos con el proceso. Igual, como el proceso solamente voy a crearlo, entrar directo al hijo y luego enviar al padre, entonces no necesito asignarlo a ninguna variable, a menos de que yo necesite usar ese PID por algo. No necesito asignarlo a una variable, o si estoy creando más de un proceso, entonces sí tengo que tener cuidado, ¿verdad?, con cómo lo estoy haciendo. En este caso solo voy a decir if fork igual 0 y entramos directamente al hijo. Si quieren hacer, qué sé yo, pt o int, lo que sea, id y después asignarlo, lo pueden hacer. Yo no lo voy a hacer porque ahorita no es necesario. Igual si lo hicieron no está mal. Ok, entonces aquí if fork es igual a 0, entonces empiezo. Dice que tengo que leer. Voy a empezar cerrando el extremo de lectura porque él va a escribir al padre. Entonces aquí hacemos la lectura de pantalla. Entonces puedo inicializar una variable x, cualquiera valor, ponerle num, ponerle x, y esa variable le voy a lo voy a leer de pantalla, como dije, pero voy a poner un texto: digite un número entero. Okay, puedo dejar ahí un espacio, no le dejo salto de línea porque es la misma línea, y aquí lo leo scanf y leo en num. Ok, ahí estamos, y ya tenemos el número. Ahora simplemente lo vamos a escribir. Escribimos el número que acabamos de leer en num, size of,
int, ok, podemos cerrar fd1, ok, ya tenemos listo la parte del hijo. Ahora else, en la parte de el padre vamos a cerrar el extremo de escritura, que no lo vamos a usar, solo vamos a leer. Okay, y acá, después de hacer la lectura, cerrar la lectura, ya podemos, voy a declarar una variable, voy a decir, ponerle, vamos a ponerle res de resultado. Y ahí vamos a guardar el resultado. Entonces hacemos la lectura. Ahí, esos sideoff pueden ser el tipo de dato, pueden ser la variable. Las dos tienen el mismo tamaño. Ok, ya leído, ya tengo el valor. Ya tengo el valor, puedo imprimirlo de una vez si quiero. Printf el factorial de es, y puedo dejar ahí otro d. Ok, entonces aquí voy a poner rest, no sé por qué resultado, vamos a poner res. Ok, el resultado, y aquí puedo llamar factorial de res. Si no quiero agregarlo, podía haber puesto res es igual a res, pero pierdo el valor de res o crear otra variable, pero eso es igual a lo que ocupo. Ok, puedo cerrar aquí o aquí, donde quiera cerrar. Puedo cerrar el descriptor de archivo de lectura. Esto entre más temprano se cierra, apenas lo termino de usar, lo cierro. Pero en cualquiera de los dos puntos da igual. Ya, corro esto. Ok, digito un número y ahí me da factorial de 5 es igual a 120. Solo me faltó el salto de línea aquí. Ok. Factorial de 6, eso es como 720. Aquí está. Ok, listo. Eso es el segundo ítem. Ok, vamos a resolver el tercer ítem. Ok, acá lo que necesitábamos hacer, aquí tenemos una ejecución de una aplicación y esa aplicación va a ejecutarse y va a mostrar información dependiendo de la velocidad de la máquina. Lo puede mostrar de una forma u otra, ¿verdad? Pero lo que queremos que se muestre aquí es tarea 1 iniciada, tarea 1 finalizado, tarea 2 iniciado, tarea 2 finalizado. Ok, entonces vamos a hacer los cambios. Ok, para llevar a cabo eso necesitamos utilizar lo que es la exclusión mutua. La primera parte del problema decía indicar cuáles eran las líneas que conformaban la sección crítica. Ok, esta nada que ver, ni siquiera afecta en nada el resto de la ejecución, así que no tiene ninguna funcionalidad. Pero aquí tenemos un sleep. En el sleep puede haber cualquier tipo de cosa, porque recuerden que el sleep lo que está haciendo es simular un proceso largo que algún hilo está llevando a cabo. Ok, entonces esto es parte de la sección crítica, y ya que esto está atravesado, esto también forma parte de la sección crítica. Entonces diría que esto es la sección crítica, pero lo podemos hacer comprobándose, ¿verdad? Comprobando. Ok, primero vamos a empezar creando, pero vamos a empezar creando nuestra variable, ¿verdad? Pthread mutex t, y lo vamos a llamar mutex. Ok, voy a ponerlo acá como que con las variables. Ok, entonces ahora la voy a inicializar
inicializarla acá, pthread mutex init, y le vamos a mandar el mutex y no tiene ningún atributo, y lo vamos a destruir de una vez. No lo destruimos aquí porque lo ocupamos al unirnos, lo destruimos al final. Mutex destroy mutex. Listo. Esa es una de las más fáciles que habían, ¿verdad? Ok. Solo eso ocupaba hacer aquí. Y ahora aquí era la decisión. Si yo sabía cuál era la sección crítica, listo. Ya lo tenía listo. Entonces decía que a partir de esa línea, la de arriba del todo descartada, ni siquiera se considera. Entonces vamos a hacer el mutex lock. Y vamos a poner mutex unlock, donde yo digo que debería ir la sección crítica. Unlock, y lo voy a ejecutar. Tarea 1 iniciada, tarea 1 finalizada, tarea 2 iniciada y tarea 2 finalizada. Es el resultado que esperaba. Ahora, ¿qué pasa si yo subo esta acá? Porque algunos dijeron, igual pusieron el mutex hasta abajo, pero dijeron que solo esto era la sección crítica. O sea, no entiendo. Tarea 1 iniciado, tarea 2 iniciado. Entonces ya ella me está diciendo que no. Voy a bajarlo uno más. Eso no era. Voy a bajarlo uno más, lo voy a poner debajo de este print. Uno iniciado, 2 iniciado. Entonces ahí seguimos con el problema. 2 finalizado, 2 finalizado. Y lo volvemos a poner donde había indicado. 1 iniciado, 1 finalizado, 2 iniciado, 2 finalizado. Ok, entonces esta es la sección crítica. Esta. Ok. Hicieron algunas marcas incorrectas. Algunas personas me definieron lo que era condición de carrera. Eso no era la pregunta. Otros escribieron un texto acá como de 4 líneas y me dijeron que es de la línea 11 a la 13. O sea, todo el comentario que escribieron acá. No sé cómo va a ser, ¿verdad? Y o marcaron que aquí inicia y aquí finaliza. Jamás. Ese es el lock y el unlock. Esa no es la sección crítica. Esa es la exclusión mutua que está preveniendo que haya condición de carrera. Esa no es la sección crítica. Ok, entonces la sección crítica ahí la tenemos. Ok, entonces este es el ítem 3. Listo. Vamos a crear el cuarto ítem. Ok, este cuarto ítem tenemos que crear el árbol de procesos que vemos allá a la derecha. Ok, hay varias formas de hacer esto. Voy a hacer la forma más directa. Ok, para hacerla, ir probando mientras voy creando. Voy a imprimir. Vi que en muchos casos hicieron un montón de impresiones por todo lado, condicionados y todo eso, y eso más confundió más de lo que ayudó. Como habíamos visto que todo lo que está después de la creación de procesos lo van a ejecutar todos los procesos, entonces no había necesidad de tanta condición para imprimir, ni el árbol genealógico de los procesos nietos, y esto era solo el proceso y su padre, nada más teníamos que ver. Entonces podía ser algo tan sencillo como algo, si querían ponerlo proceso, PID proceso y PID proceso padre, podían haber hecho eso también. Entonces aquí tengo el proceso y aquí tengo el proceso padre. No necesito mucha definición, solo ocupo ver los PID. Ok, entonces ya sabemos que si yo le doy acá fork, vamos a hacer el int id. No es necesario eso, lo vamos a ver, pero id es igual a fork. Ok, si yo empiezo a ejecutar eso,
Entonces va a imprimirme dos líneas. Ok, esas dos líneas es el proceso original que ya existía. Ok, podemos verlo porque va a ser el número más pequeño. Aquí tenemos el proceso que ejecutó mi aplicación. Y este es mi proceso que se está ejecutando, que el cual es padre de el segundo proceso que se creó en este fork. Ok, este proceso no siempre va a ser esto, porque si lo ejecutamos de nuevo, puede ser que él vuelve a crear otra instancia del bash para ejecutar mi proceso. Entonces no siempre va a ser el mismo, pero vemos 6.2 es el proceso que ejecutó mi aplicación general, mi proceso principal. Luego mi proceso creó este nuevo proceso. Ese es el hijo, ese es el padre, a como lo pusimos. Ok, si quieren pueden ponerle H y P, lo que quieran hacer ahí. Ok, ahora ya tenemos creado este de acá. Vamos a crear este de acá. Entonces cuando lo voy a crear tengo que asegurarme de que voy a ejecutar el fork, pero no quiero que el fork afecte al padre que acaba de crearme a mí. Entonces, ¿qué hago? If id es igual a 0, significa que se va a ejecutar solamente el hijo va a ejecutar. Entonces solamente aquí va a ejecutar el fork que vamos a poner aquí. Id es igual a fork. Ok, y lo puedo correr. Ahora lo corro. Tienen que haber tres procesos. Va otra vez. El proceso más pequeño es el proceso que ejecutó mi aplicación. Luego el proceso de acá arriba. Ok, aquí lo tenemos, 74. El 74 es padre del 84, que sería este de acá. Ok, vamos a ver. Y listo. Ok, entonces tenemos el 74, perdón, es padre de del 84, y el 84 es padre del 85, que sería este de acá. Ok, entonces ahí tenemos nuestros primeros tres procesos, este y este. Ahora para crear tenemos que ejecutar en esa misma línea, pero no queremos que que está acá, que ya está creado, ya quedó por fuera, porque cuando hicimos este if de acá, ya nada de lo que se ejecute aquí adentro lo va a ver este proceso principal. Ok, entonces lo que tengo que asegurarme ahora es que este proceso de acá no me vaya a generar el fork, solamente el padre, el que acaba de crearlo a él. Ok, entonces ¿cómo hago eso? If id ahora es diferente a 0, o sea que es el padre que va a ejecutar, hago un fork. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que ahora desde acá únicamente se ejecuta el fork y se va a crear. Y ya tenemos estos dos. Ahora necesitamos de aquí abajo. Ahora de aquí abajo, acaba de crearse, es un proceso hijo. Entonces aquí vuelvo otra vez a lo mismo. If id es igual a 0. Y ya con eso terminé. Bueno, no lo estuve ejecutando, vamos a ejecutarlo ahí para que vean los dos procesos que se crearon. Entonces ahí tenemos el proceso más pequeño, crea a mi proceso principal, que es el de acá arriba. Este proceso crea otro, el 29, que va a ser de acá. Y 29 va a crear dos procesos, el 30, aquí está, y el 31. Es padre del 30 y del 31. Ahora sí, si damos aquí if id es igual a 0, significa que el fork que ejecuto acá lo va a ejecutar solamente el hijo, que sería en este caso ok, y lo corro y ahí tenemos listo. Vamos a correrlo de nuevo, a veces pasa eso. Ok, entonces ahí lo tenemos listo. Entonces aquí tenemos
289, el proceso que se creó, que ejecutó mi aplicación. Ese es el proceso principal de mi aplicación. Este proceso creó este que tiene el 18, que viene siendo este de acá. Y este 18 va a tener dos, el 19 y el 20. El 19 y el 20. Y el 20 es padre de el proceso 21 que tenemos acá. Ok, y listo, así está. Ahora yo voy a hacerle algunos cambios y van a ver que hace lo mismo. Entonces, si yo no quisiera usar esto, yo podría hacer lo siguiente. Simplemente puedo decir if es lo mismo, fork igual a 0. Ok, y aquí if fork diferente a 0. If fork igual a 0 y lo corro. Vamos a ver qué pasa. Lo mismo, ven, no necesitaba los ID y todo eso. Entonces tengo el proceso principal, que el proceso que ejecutó mi aplicación. El proceso principal de mi aplicación tiene 32. 32 es este. 32 es padre de 36, que sería este. 36, como vemos que se repite, tiene dos hijos, el 37 y el 38, que sería este y este. El 38 tiene al 39, que sería este de acá. Ok, y listo. Voy a hacerlo con ciclo. Con ciclo este no tiene mucho sentido porque no es tan grande para hacerlo en un ciclo, pero voy a hacerlo en el ciclo. Pero vean, esa es una forma también bastante sencilla y rápida. Bueno, creando con el ciclo se fue sin volumen, sin audio. Lo voy a volver a hacer. Entonces puedo declarar, usar con la variable o sin variable, como quiera hacerlo. Vamos a hacerlo con la variable, después le quitamos las variables. Entonces int i de igual fork. Ahí ya hice el primero. Tengo este. Entonces aquí voy a hacer el ciclo. For int i igual 0 y menor que 2 y más. Ok, esto solamente ocupo que haga estos dos. Entonces si lo corro, vamos a correrlo, ir corriéndolo para ver. Aquí tenemos el principal, ya habíamos visto, ¿verdad? Ok, bueno, este es el principal, el más pequeño. Crea este y este es padre de este que acabamos de crear, el 2. Entonces acá adentro vamos a crear estos dos. Entonces si digo id igual fork, se va a crear el primero, y para asegurarme de que el otro no se vaya a crear, voy a poner if id igual 0, entonces break. Ok, entonces ahí tenemos creados. Tenemos creados 5, pero algo no está bien porque no debería haber 5. Okay, vamos a ver qué pasó. Entonces ahí que tenemos creado, vamos a revisarlo. Aquí se creó 3 veces esto. Entonces el break no está rompiendo donde debe. Entonces vamos a ver, i es igual a 0, i menor que 2 y más. id es igual a fork, if id es igual a 0, salga, no ejecute. Vamos a correrlo de nuevo. Ok, ya vi cuál es el problema. Aquí arriba, esto solamente if id es igual a 0. Ok, porque queremos que lo que está haciendo es que nos está creando acá otra vez porque no pusimos esto acá. Listo, ahora sí lo corro. Ok, eso está claro. Ok, esto que nos pasa aquí es por el wait. Cuando no le ponemos el wait,
entonces queda huérfano, este amigo queda huérfano y alguien tiene que encargarse de él, ¿verdad? Algún otro proceso se encargó de él. Aquí nos crea el principal, nos crea el 24. Ok, el 24 posiblemente fue el que creó el 28. El 28 creó el 29 y el 30. Entonces el número 2 quedó zombie. Entonces se encargó de él otro proceso. Si lo vuelve a correr funciona, pero vamos a asegurarnos de que eso no pase, pero ahorita más adelante. Entonces ahí lo tenemos. El que crea el principal, ese es el principal crea el 28 crea el 29 y el 30. Ahí estamos bien. Ahora lo único que ocupamos ahora es que se cree el 4. Entonces aquí yo voy a decir, yo quiero que sí, cuando ya esté en el ciclo en el 1, porque ese sería el 0, 1, ahí sí quiero que el hijo me haga 1. Entonces voy a decir if id es igual, i es igual a 1, que sería en el ciclo. Entonces que me haga un fork, else que me haga un break, y listo. Eso es todo. Si lo corremos, ahí está el amigo zombie. Corremos de nuevo. Entonces tenemos el más pequeño es el que cobró mi aplicación. Entonces este es mi proceso principal, 35 va a crear a 39, que sería el proceso 2. 39 crea 40 y 41, que sería el 3 y el 4, y el 41 crea el proceso 42. Ok, ahí lo tenemos listo. Entonces así quedaría, y puedes hacerme de lo que son las variables. No las necesitamos realmente en este caso. Entonces puedo borrar las variables. Aquí pondría, en vez de esto acá, if fork es igual a 0, ese también, if fork es igual a 0, y fork. Ok, queda más limpio. Si lo corro, lo mismo pasa. Ahí tenemos. Puede que ahora se ejecute al revés, ¿verdad? Desde abajo. Vamos a ver, ¿no? Si está bien. 365 es el menor. Ajá. Entonces ese es mi proceso. El proceso que ejecutó mi aplicación. Ese es mi proceso principal, 384, que es este de acá arriba, 384. Luego tenemos el 384 crea el 388, que sería el 388. Y ese 388 va a crear el 89 y el 90. 89 y 90. Y el 90 va a crear el 91. Ok. Y ahí está el ciclo. Dependiendo de qué estoy haciendo, puede ser más complicado el ciclo. Ok. Y aquí puedo hacer el wait para evitar que quede algún huérfano por ahí, ¿verdad? Vamos a incluimos el syswait h. Y le vamos a dar el while. Solo tenemos que esperar nada más, no importa qué. While wait null diferente -1, y lo cerramos. Ahí no ocupamos que pase nada, entonces podemos hacerlo así para que haga un wait para cada padre que exista, y ahí nos lo ejecuta perfectamente. Y no debería de quedar ningún zombie ahora. Ok, eso sería para ese ítem. Los ítems que son diferentes en el segundo examen los voy a hacer en un video separado, porque ya este se hizo grande.